Bueno, ahora vamos a ver la unidad 3, que es el análisis y diseño de puestos. ¿Qué es el análisis y diseño de puestos? Es una información que recolecta y prepara el área de recursos humanos, que nos da información acerca de los puestos de trabajo que hay en la organización. Nos da información resumida, estructurada y clara acerca sobre un puesto de trabajo. Esta información o este documento es importante y es la base para la organización eh, de la empresa. Una descripción de puestos, como podemos ver aquí en este ejemplo, eh, tiene que tener el nombre del puesto, cuáles son las especificaciones generales, por ejemplo aquí, si dirige, supervisa y planifica el conjunto de actividades del departamento del restaurante. Esto va relacionado con lo que es la misión del puesto de trabajo, por qué ha sido creado. Y el puesto de trabajo en esta empresa le llaman maitre, que es más o menos como un supervisor de las actividades de un restaurante. ¿Qué otra información debe tener este documento? Las funciones y responsabilidades del puesto de trabajo. Aquí se tiene que hacer una recolección bien detallada de todas las actividades que realiza, aquellas actividades que realiza todos los días, aquellas que realiza una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, absolutamente tienen que estar todas las actividades. Y como pueden ver, está escrita de manera resumida. También consta de otra sección que son los requerimientos, ciertas características que tiene que cumplir la persona para ocupar el puesto de trabajo. En este caso aquí nos nombran la edad, entre 35 a 50 años, creen que es una persona que va a realizar adecuadamente esta actividad, va a poder desempeñar este puesto de trabajo. Experiencia de 6 años en adelante, que haya trabajado en otras empresas similares, ocupando un puesto similar. Se necesita que maneje el idioma inglés y francés, que tenga estudios en hostelería y turismo o técnico profesional en mesa y manejo de comedor, con conocimiento en armado de mesas y atención al público. Como ustedes pueden ver, necesita una carrera profesional y conocimientos del área. ¿Cuáles son los criterios del desempeño? Es aquí, de esta manera, cómo se va a medir que está teniendo un buen desempeño. Tiene que tener o mantener limpio su lugar de trabajo y realizar el correcto montaje y desmontaje de las mesas, surtir las estaciones de servicio con lo que se requiera, surtir según sea necesario alimentos y bebidas para algún comensal o algún cliente, inspeccionar que los platos estén servidos o servir los alimentos en la mesa. Bajo estos criterios se va a evaluar su desempeño. ¿Cuáles son las condiciones del trabajo? Tiene que tener una buena presentación, tiene que tener una buena actitud de servicio y aquí nos detalla el horario de trabajo, que sería desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días. Entonces, esta es una relevación final del documento cuando se hace todo un análisis y valoración de los puestos de trabajo. Se arriba o se termina en este documento donde nos resume todas las características del puesto de trabajo. ¿Para qué nos ayuda a tener esta documentación en la organización? Nos ayuda para poder seleccionar al personal que vamos a contratar, porque ya tenemos un parámetro o una guía, cuántos años de experiencia tiene que tener y qué conocimientos y qué carrera profesional. Eso nos va a ayudar mucho en la selección de personal. También nos va a ayudar a capacitar al personal para ocupar ese puesto de trabajo. Si ustedes han podido ver en el ejemplo anterior, se dice que la persona tiene que tener experiencia en el armado de las mesas, en la disposición de los platos, en poder servir adecuadamente las estaciones de las que se dispone para alimentar. Entonces, si la persona no conoce alguna de esas actividades, entonces se lo tiene que capacitar.
Luego nos ayuda a evaluar a una persona con relación al puesto de trabajo que está ocupando, si cumple o no cumple con el perfil que hemos visto anteriormente y qué diferencias hay para poder nuevamente capacitar. Y por otro lado nos ayuda a distinguir cuáles son las responsabilidades y tareas que se tienen en este puesto de trabajo y de acuerdo a eso nos va a ayudar a hacer una correcta remuneración. ¿Cómo se realiza la descripción de puestos? Pues lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los puestos de trabajo en los cuales se va a realizar todo este relevamiento, este análisis. Luego se debe reunir y analizar la información sobre sus contenidos. Vamos a identificar cuáles son los requerimientos específicos, las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo y cuáles son las condiciones. Entonces, durante el análisis de cada puesto de trabajo vamos a recolectar o reunir toda esta información de cada uno de los puestos de trabajo. Este documento en la descripción de puestos nos ayuda a realizar otras tareas en el área de recursos humanos o una serie de tareas adicionales. Como por ejemplo, ya lo habíamos dicho antes, nos va a ayudar a hacer un buen reclutamiento y selección de empleados. En el reclutamiento, ¿cómo nos ayuda? Para colocar el anuncio en el medio adecuado, tenemos que elaborar un perfil y tenemos que elaborar el anuncio. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esta información para elaborar los criterios o requisitos que se necesitan? Pues de la descripción del puesto. Y luego nos ayuda en la selección de personal porque ahí vamos a poder validar los conocimientos que tienen nuestros postulantes y si son y tienen relación con la descripción del puesto. Nos ayuda en capacitar, pues ahí podemos identificar qué temas no conoce el trabajador cuando comparamos su hoja de vida del trabajador con la descripción de puesto y vemos cuáles son las diferencias. Nos ayuda a compensar o dar una remuneración adecuada de acuerdo a las responsabilidades. Y por otro lado, nos ayuda en la evaluación del desempeño. Ahí podemos identificar si está cumpliendo o no está cumpliendo con los criterios o los indicadores del puesto de trabajo. ¿Cuál es la información necesaria para realizar el análisis del puesto? Al inicio, primero siempre tenemos que revisar cuál es la misión y visión y objetivos de la organización. Cuáles son las características, insumos y personal y materiales y procedimientos que se utilizan para realizar las actividades de la empresa y cómo cada uno de los puestos de trabajo se enlaza al cumplimiento de la misión y los objetivos de la organización. Identificar los puestos, tenemos que identificar cuáles son los puestos de trabajo que son necesarios analizar y para poder arribar en el documento, en la descripción del puesto. Por lo general se tiene que hacer con todos los puestos existentes en la organización. Para esto también tenemos que preparar un documento o un cuestionario que nos ayude a recolectar la información que necesitamos para poder elaborar la descripción de puestos. Y por último, obtener la información para el análisis de puesto. En la descripción del puesto, cada uno de los puestos del organigrama está ligado a una descripción que tiene, es decir, cada puesto de trabajo tiene un nombre y funciones y responsabilidades asignadas. Por eso es importante que los puestos de trabajo tenemos que clasificarlos de la siguiente manera según el nivel jerárquico. ¿Es un puesto directivo? ¿Es un puesto a nivel gerencial? ¿Es un puesto de mando medio o es un puesto a nivel operativo? ¿Qué nivel está ubicado o cuántos niveles jerárquicos tiene la empresa en su organigrama? También es importante organizar por la formación y experiencia requerida que tienen los trabajadores dentro de la organización y además también por qué recursos maneja dentro de la organización. Si maneja recursos económicos, si maneja materiales, si maneja personas. Y bueno, la descripción de puestos se realiza de acuerdo al siguiente formato que se maneja de manera general, es decir, tiene que contener esta información. La primera es la identificación del puesto. Aquí se coloca
el nombre del puesto de trabajo. En algunas empresas manejan un código o alguna identificación interna en la cual uno pueda tener claro a qué departamento o área pertenece. Luego tenemos el resumen del puesto. Como les había dicho hace un momento, en el resumen del puesto entra la misión del puesto por cual ha sido creado. Tiene que hacer un concepto breve y utilizando palabras un tanto sencillas para que se entienda con más claridad. Por ejemplo, dirige todas las operaciones de la sucursal de Santa Cruz, supervisa su personal e informa de los resultados. Un segundo ejemplo, es responsable por la compra de todos los productos denominados frío para todas las tiendas de su zona. Si podemos ver en estos dos ejemplos, nos dan un panorama general qué hace o a qué se dedica cada uno de estos puestos de trabajo. Luego tenemos otro aspecto importante que es la relación. ¿Con quién tiene relación esta persona dentro y fuera de la organización? ¿A quién reporta? ¿Quién es su inmediato superior? ¿A quiénes supervisa? ¿Quiénes son sus dependientes o su equipo de trabajo? Se coloca o se detalla en cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, reporta directamente al gerente general. Entonces se coloca aquí gerente general u tal vez otros puestos más al que reporta. Supervisa a quién, al asistente de contabilidad, al encargado de compras. Se detalla los puestos. Trabaja con nombre de los puestos de trabajo que probablemente no es su equipo de trabajo, no supervisa, pero tiene que coordinar por las actividades que realiza. Ejemplo, con la recepcionista, con la asistente de gerencia. Y fuera de la compañía, ¿con quiénes tiene contacto? Con los proveedores, con los clientes, se especifica. Luego viene un tercer criterio que es importante, que es las responsabilidades y deberes. Aquí se debe enlistar o relevar la información acerca de las tareas que realiza, aquellas tareas principales, secundarias y generales. No se debe emitir ninguna porque en este apartado va a ser de interés del trabajador y bueno, no nos tenemos que olvidar de ninguna de sus tareas que realiza. Les había dicho anteriormente que es importante detallar aquellas actividades también que se realizan una vez al año o son esporádicas, no poco frecuentes. También otro aspecto importante que debe contener este documento son los criterios de desempeño, es decir, cómo se va a medir su desempeño, qué se espera del trabajador, qué cosas tiene que cumplir. Ejemplos, cumplir con el programa de producción. Es una persona que trabaja en el área de producción y para esto en esa área han planificado, tienen un programa de producción, cuántas unidades van a cumplir al día y al final cuántas unidades van a cumplir, tienen que producir al mes. Entonces, cumplir con el programa de producción. Cumplir con la producción planificada por día, semana o mes. Estándar de calidad, porcentaje de rechazo, cuánto de porcentaje la empresa ha planificado tener con producto que tiene algún defecto. Por lo general es el 5%, 10%. Cumple con este estándar de producto con defecto. Si sobrepasa el 10% que ha establecido la empresa como ejemplo, quiere decir que no está cumpliendo con este criterio. Horas extras autorizadas, está cumpliendo con las horas extras que han sido autorizadas y se están sobrepasando la planificación, entonces no está cumpliendo con el criterio de desempeño. O si está cumpliendo, pues sí cumple. También es muy importante analizar las condiciones del trabajo a los cuales las personas se exponen, ¿no?, al realizar. Hay algunos puestos de trabajo que son más peligrosos que otros, entonces tenemos que analizar el medio ambiente. Se debe describir con exactitud el medio físico donde están o van a realizar su trabajo o las situaciones en las cuales va a realizar su trabajo. Ejemplo, hay puestos de trabajo que trabajan, por ejemplo, aquí como esta persona que es tornero, que trabaja con electricidad. Entonces, esta persona corre el riesgo de que si no tiene todo el implemento de seguridad pueda sufrir algún accidente
eléctrico y pueda tener quemaduras como resultado de ese accidente. Entonces es para ello que tenemos que asegurarnos que cuente con todas las condiciones de protección. Luego tenemos personas que trabajan en altura constantemente o frecuentemente, entonces para ello también tienen que contar con todo el equipo necesario y sobre todo el arnés por si sucede algún accidente y se desequilibran y caen, pues el arnés pueda sujetarlos y no caigan hasta abajo. Hay otras personas que trabajan en altura o están constantemente parados o están expuestos a mucho ruido. Todos estos aspectos se deben analizar porque ahora no va a haber ningún problema, pero a futuro las personas pueden tener enfermedades ocupacionales como se las conoce. Las personas que están paradas durante mucho tiempo tienen que tener un intervalo de 10 minutos que tienen que estar sentados y posteriormente pueden volverse a parar en todo el transcurso de su jornada laboral. Esto para que en un futuro se evite problemas de circulación. De la misma manera, personas que están todo el tiempo sentadas tienen que tener intervalos de 10 minutos y estar paradas. Esto con el objetivo de que se evite algún problema de circulación a futuro. Personas que trabajan en el área textil, ejemplo, pues fabrican ropa y como materia prima tienen la tela y la tela la tienen que cortar, la tela la tienen que costurar y en ese trance la tela va soltando algunos pelitos o polución que se llama, los cuales no son visibles a simple vista y esos pueden ingresar por la nariz o por la boca, que a futuro pueden traer enfermedades profesionales. Entonces, todo esto hay que analizar a qué medio ambiente se exponen, qué herramientas manejan, si esas herramientas son algún peligro, pueden causarle algún accidente para medir, para colocar medidas preventivas y darles la ropa de trabajo adecuada para evitar problemas futuros. También es importante incluir el esfuerzo físico. Por ejemplo, tenemos que identificar si todo el día su trabajo está relacionado a caminar grandes o muchos kilómetros al día, o estar parados todo el día, o si cargan. Hay estibadores que eh, manejan cargas que doblan su peso o si manejan constantemente, su trabajo es de chofer, etcétera. Entonces hay que identificar cuáles son los riesgos y además el esfuerzo físico que realizan al realizar esa actividad. Hay puestos que sí demandan, por ejemplo, mucho esfuerzo físico, pero hay otros también que demandan esfuerzo intelectual, pensar mucho. Y otras condiciones también, como por ejemplo, hay puestos o empresas que tienen horarios de trabajo especiales, no son los que hay por lo general, tienen que cumplir turnos rotatorios o tienen que viajar frecuentemente y aquí en otras condiciones es donde se debe colocar eh, otros requerimientos especiales que necesita el puesto de trabajo. Luego tenemos otro criterio importante, las especificaciones del puesto. ¿Cuáles son los requisitos o requerimientos que se necesitan para ocupar el puesto de trabajo? Tienen que enumerarse las condiciones mínimas que debe cumplir o debe reunir la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo. Ejemplo, son los estudios, tiene que tener una carrera a nivel licenciatura, a nivel técnico medio, técnico superior o simplemente siendo bachiller es suficiente. Qué cursos de especialización ha tenido que realizar para tener conocimiento sobre una determinada área, cuántos años de experiencia tiene que tener. Todas estas especificaciones del puesto pues van en relación al puesto o al nivel jerárquico. Si estamos hablando de un gerente general, pues va a tener que tener un título a nivel licenciatura, tal vez una maestría, cursos de especialización, experiencia previa. Pero si hablamos de un puesto operativo, pues como les dije anteriormente, solamente probablemente necesitemos que sea bachiller, pero sí que tenga experiencia en haber realizado esa actividad antes, por ejemplo, un montacarguista. ¿Necesita estudios? No, tal vez sí cursos de especialización, cursos que nos avalen que haya tomado un curso en el cual hayan enseñado a manejar un montacarga y que haya tenido una experiencia
previa de entrenamiento, es decir, haya trabajado en otros lugares manejando montacarga. ¿Cuáles son los métodos para realizar este relevamiento de información y realizar la descripción de puesto? Toda esta tarea tengo que hacerles resaltar que tiene que estar apoyada por los gerentes del área. Simplemente recursos humanos va a hacer un relevamiento de la información. ¿Quién tiene que validar esta información? ¿Quiénes conocen cómo funciona el área o su área? ¿Quiénes conocen qué responsabilidades y tareas cumple su equipo, cada uno de los componentes de su equipo de trabajo? Son los gerentes y los responsables de área. Entonces, al finalizar este documento, los que tienen que validar esta información son los gerentes, los responsables del área. Pues hay 3 métodos y el primer método es la de observación libre. Consiste en que una persona del área de recursos humanos o el analista se va directamente al puesto de trabajo y puede observar todo lo que hace una persona. Pues este método es lento y costoso. Bueno, y nos puede dar a realizar diferentes interpretaciones, porque solamente estoy viendo y yo puedo interpretar que está haciendo una actividad y sin embargo la realidad es otra y está realizando otra cosa la persona. Tenemos el método de entrevista. Este método consiste en que el analista que está realizando el relevamiento de esta información llama a una reunión o a una entrevista a la persona que ocupa un puesto de trabajo, pero antes tiene que preparar un cuestionario donde realiza todas las preguntas relacionadas para obtener la información sobre ese puesto de trabajo. La persona nos cuenta qué es lo que hace, todas las actividades principales, importantes, aquellas que no son tan importantes y también nos va contando un poco acerca de cómo las realiza. Y como les dije, para esto hay que utilizar un formulario guía por la persona que está realizando la interpretación. Bueno, este cuestionario les pongo aquí de ejemplo. Con este cuestionario podemos hacer una entrevista. Y también esta nos sirve cuando aplicamos el método del cuestionario. Es cuando entregamos esta hojita a la persona que ocupa el puesto de trabajo para que en su momento libre o en su momento de descanso nos pueda ayudar a llenar esta información. Este documento es de mucha utilidad en el área de recursos humanos. Si no tenemos este documento, pues muchas actividades en adelante se van trancando. Como por ejemplo, si tenemos que reclutar y seleccionar personal, ¿qué vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Y cómo? Si no tenemos este documento nos sirve como base y guía para realizar todas las actividades o procedimientos del área de recursos humanos. Bueno, entonces con esto hemos terminado el tema número 3, que es análisis y descripción de puestos de trabajo. Muchas gracias. Hola, bienvenido a Leticia Franco y Asociados. ¿Estás aquí por la vacante, verdad? ¿Crees tener lo que se necesita? Comencemos. Él es Daniel, nuestro gerente de recursos humanos. Él te enseñará cómo se tomará la decisión de contratarte. Gracias, María. De nada, los dejo contigo. Verás, hice una investigación sobre las actividades y tareas que desempeñarán en el nuevo puesto. Esto se conoce como análisis de puestos, que es el proceso de obtención de información sobre los puestos de trabajo a partir de la determinación de sus funciones, tareas o actividades. Una pieza importante que resulta del análisis del puesto es la descripción del puesto. La descripción del puesto es la declaración formal de las tareas, deberes y responsabilidades a desempeñar en un puesto. Es decir, una declaración escrita sobre las tareas generales y se compone de varias partes como ¿dónde se encuentra el trabajo? ¿A quién debe informar el titular del puesto? Y el tipo de salario que recibe.
Una sección de especificación del puesto a menudo se incluye en la descripción del puesto. La especificación del puesto describe con detalle los conocimientos específicos, habilidades, capacidades y otros atributos que se requieren de la persona que realiza el trabajo. Bueno, ahora que sabes qué son el análisis y el diseño de puestos, te explicaré por qué es tan importante. Su importancia recae en que el análisis de puestos es la piedra angular de las funciones de recursos humanos. Las funciones que se ven beneficiadas del análisis de puestos son la planeación estratégica de recursos humanos. El análisis de puestos se utiliza para examinar la estructura organizacional de la empresa y ayuda a posicionarla estratégicamente para el futuro. El análisis del flujo de trabajo y diseño de puestos. La información generada por el análisis de puestos se puede utilizar para analizar los procesos de trabajo y evaluar si es necesario reorganizar el flujo de trabajo. Reclutamiento y selección. A través del análisis se obtiene la información básica y calificaciones que por lo general se publicarán en los anuncios de empleo. Esta información proporciona una base para atraer a los solicitantes calificados y desanimar a los que no lo están. Capacitación y desarrollo. El análisis pone en evidencia la discrepancia entre las habilidades reales de un empleado en relación con los requisitos contenidos en la descripción. Esto proporciona pistas sobre las necesidades de capacitación. El proceso de evaluación del desempeño. El análisis del puesto proporciona los criterios para evaluar el desempeño de quien lo ocupa. También nos ayuda a los gerentes de recursos humanos a averiguar el valor relativo de un puesto para que la compensación sea justa y equitativa. El valor de un puesto se basa en lo que el puesto exige al empleado en términos de habilidad, esfuerzo y responsabilidad. Por último, el cumplimiento de la ley. El análisis asegura que los deberes del trabajo coincidan con la descripción del puesto. Si los criterios de contratación y evaluación no son específicos, y no se relacionan con el puesto, la empresa puede ser acusada de discriminar. Seguramente te preguntarás por qué la descripción de puestos también es importante. En una organización con una correcta descripción de puestos, todos sabrán exactamente la forma en que aportarán valor a la organización y lo que ésta exige de ellos. Espero que hayas disfrutado este recorrido por Leticia Franco y Asociados. Aunque aún no sé si cumples con la descripción del puesto que está vacante, pero esperemos que así sea. Gracias por la visita. Tengo que ir a supervisar la planta de producción.